Prepárate para descubrir una historia de dignidad y de un amor silencioso, nacido en el corazón de la España rural del siglo XIX. Una historia tejida con miradas furtivas, cartas que nunca debieron ser escritas y un sacrificio tan profundo como el dolor que lo acompaña. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? El carruaje había traqueteado durante horas por caminos polvorientos, dejando atrás el murmullo de la ciudad para adentrarse en la vasta y silenciosa soledad de los campos de Castilla. Aferrada a su pequeño baúl, con las manos entrelazadas sobre el regazo, Leonor sentía cómo el polvo del camino se adhería a su vestido de luto, tan oscuro y sencillo como su propia fortuna. Era huérfana, y aquel puesto de institutriz en una remota hacienda era su única tabla de salvación, su última esperanza para no caer en el abismo de la miseria. Y entonces, la vio. La hacienda, la promesa, se alzaba en el horizonte no como un hogar, sino como una fortaleza de piedra gris, severa y orgullosa bajo un cielo inmenso. Sus ventanas, altas y oscuras, parecían ojos vacíos que observaban el mundo sin verlo. Ningún humo ascendía de sus chimeneas, ninguna luz titilaba tras los cristales. Era una promesa de grandeza, sí, pero también de una profunda y arraigada tristeza. Cuando las pesadas puertas de roble se abrieron con un gemido quejumbroso, el interior de la mansión se reveló como una catedral de silencio y sombras. El vestíbulo era un espacio inmenso, cuyo suelo de mármol, ajedrezado en blanco y negro, devolvía el eco de sus pasos con una frialdad que le heló los huesos. Muebles de maderas nobles, dormían bajo sábanas blancas, espectros de un tiempo más feliz. Un olor a cera fría, y a tiempo detenido flotaba en el aire, pesado e inmóvil. Un nudo se formó en su garganta, pero Leonor enderezó la espalda, irguiendo su menuda figura con una determinación férrea. Había llegado allí huyendo de un pasado sin nombre, con el único tesoro de su educación y una dignidad silenciosa que nadie podría arrebatarle. Observó a su alrededor, notando el brillo opaco de la plata en un candelabro cubierto de polvo, la majestuosidad de un retrato velado por una tela. Aquella casa, con toda su opulencia, carecía de alma. Era un mausoleo de recuerdos, un lugar donde la pena se había solidificado en las paredes y en el polvo de los rincones. Y mientras permanecía inmóvil en el centro de aquel vacío, comprendió que su tarea sería mucho más compleja de lo que imaginaba. No venía a enseñar letras o geografía, venía a luchar contra el olvido. ¿Crees que el amor puede nacer en un lugar donde reina la ausencia? Fue entonces cuando el silencio se quebró, no con un sonido amable, sino con el eco seco y autoritario de unas botas sobre la madera del piso superior. Los pasos eran lentos, medidos, el caminar de un hombre que se sabe dueño de cada sombra, y de cada mota de polvo de aquella casa. Leonor alzó la vista hacia la imponente escalera de caracol que se erigía como la espina dorsal de la mansión. Una figura emergió de la penumbra del corredor. Era un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un rigor que rayaba en lo sombrío. Su cabello era oscuro como el ala de un cuervo, y su rostro, de facciones nobles y severas, parecía tallado en la misma piedra fría de la hacienda. Pero fueron sus ojos los que atraparon a Leonor. Eran profundos, oscuros, y en ellos no habitaba la luz, sino el invierno perpetuo de una pena antigua y amarga. Una cicatriz fina, casi imperceptible, le cruzaba una ceja, como el recuerdo físico de una herida que se había instalado para siempre en su alma. No descendió con prisa, cada escalón parecía una deliberada concesión al mundo. Detrás de él, como un pequeño espectro aferrado a su levita, apareció un niño. No tendría más de 7 años, un pequeño de piel pálida y ojos inmensos, los mismos ojos oscuros de su padre, pero desprovistos de dureza. En ellos solo había una soledad frágil, una pregunta sin respuesta. El hombre se detuvo en el último peldaño, su imponente figura proyectando una larga sombra que casi alcanzó los pies de Leonor. Su mirada la recorrió de arriba abajo, sin curiosidad, sin bienvenida, con una frialdad que era una armadura. Un nudo de aprensión se formó en el estómago de ella, pero mantuvo la barbilla alta, negándose a ser intimidada por aquel muro de indiferencia. «Usted debe de ser la institutriz», dijo él. Su voz era grave, un murmullo profundo que carecía de cualquier inflexión o calidez. No era una pregunta, sino una constatación. «¿Leonor de la Vega? Para servirle, señor», respondió ella, su voz clara y firme a pesar del latido desbocado de su corazón. El hombre no le ofreció la mano ni una palabra de cortesía.
Su atención se desvió hacia el niño que se ocultaba tras él. Este es Andrés, sentenció, y en el modo en que pronunció el nombre de su propio hijo había una distancia insalvable, como si hablara de un objeto, de una responsabilidad. El pequeño Andrés no levantó la vista del suelo, sus deditos aferrados con más fuerza a la tela oscura de su padre. Se ocupará de su educación. No tolera los ruidos ni las frivolidades. Requiere disciplina y silencio. Tras dictar sus condiciones, que sonaron más a una advertencia que a una instrucción, el hacendado se dio media vuelta, dispuesto a regresar a su reclusión. Pero por un instante, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Leonor. En la mirada de ella, él debió de percibir algo más que la sumisión de una empleada, quizás un destello de compasión, o de una comprensión que él no había solicitado. Su mandíbula se tensó, y un velo de hostilidad aún más denso cayó sobre su semblante, antes de darle la espalda por completo, y desaparecer en la oscuridad del piso de arriba, dejando a Leonor sola en el inmenso vestíbulo con aquel niño silencioso, el vivo reflejo de la herida abierta de Comasillón. Su padre. El hacendado se había retirado, pero su presencia permaneció en el aire, densa y opresiva, como una tormenta contenida. Sola con el niño, en la inmensidad helada del vestíbulo, Leonor sintió el peso de aquella casa y de sus penas no dichas. Andrés seguía allí, un pequeño ancla de dolor, con la vista fija en el suelo de mármol, como si en su patrón ajedrezado pudiera encontrar el orden que le faltaba al mundo. No lloraba, no se movía. Su quietud era antinatural, la de una muñeca de porcelana a punto de quebrarse. Leonor no le dirigió la palabra directamente. Comprendió, con una intuición que nacía de su propia orfandad, que las palabras eran muros en aquella casa. En su lugar, con un movimiento lento y deliberado, se arrodilló sobre el frío mármol, descendiendo a su mundo de sombras. El crujido de su sencillo vestido de luto fue el único sonido en el silencio sepulcral. Desde su baúl, extrajo no una vara de disciplina ni un manual severo, sino un modesto libro de cuentos, con las tapas gastadas por el paso del tiempo y de sus propios dedos. Era el único tesoro que conservaba de su madre. Sin mirarlo, lo abrió sobre su regazo. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un mandato, sino un susurro, una ofrenda al silencio. Había una vez, en un bosque donde los árboles susurraban secretos a la luna. No leía para él, sino para sí misma, para el eco de sus propias soledades. Sus dedos trazaban suavemente las letras impresas, un gesto íntimo y familiar que contrastaba con la frialdad monumental que lo rodeaba. Desde la penumbra de la galería superior, él la observaba. Don Alejandro no había regresado a sus aposentos. Se había detenido, oculto tras una columna de piedra, movido por una desconfianza que era ya su segunda piel. Esperaba escuchar un mandato, una orden tajante, el eco de su propia dureza reflejado en la nueva institutriz. Esperaba verla fracasar, como todas las anteriores, incapaces de perforar el caparazón de silencio que envolvía a su hijo. Pero lo que vio fue algo desconcertante. Una quietud que no era sumisión sino fortaleza. Una gentileza que no era debilidad, sino un arma silenciosa. Vio cómo la voz de aquella mujer no intentaba llenar el vacío sino mecerlo. Y entonces, lo vio. Vio a su hijo, su Andrés, dar un paso tímido, casi imperceptible, hacia aquella mujer arrodillada en el suelo. El niño no dijo nada, pero sus grandes ojos oscuros, espejos de los de su padre, se habían alzado por fin del suelo, y estaban fijos en el rostro de Leonor. Había en ellos una curiosidad frágil, la primera luz que don Alejandro veía en su mirada en meses, quizás años. Un sentimiento extraño, agudo y desconocido, atravesó el pecho del hacendado. No era alivio, era una punzada de intriga, casi de irritación. Aquella mujer, con su dignidad silenciosa y sus métodos incomprensibles, había logrado en un instante lo que él, con toda su autoridad y su sangre, no había conseguido: que su hijo volviera a mirar el mundo. Por primera vez, no la vio como una empleada más, sino como una anomalía, un elemento imprevisto en la calculada desolación de su existencia. Y mientras la observaba, con su espalda recta y su voz, tejiendo un cuento en la penumbra, don Alejandro sintió que el hielo que aprisionaba su corazón sufría una primera y finísima grieta. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe la palabra *dignidad *, en los comentarios. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que podrían gustarte. Los días en la promesa habían comenzado a tejer una rutina frágil, un tapiz de silencios compartidos y pequeños avances.
La risa de Andrés, un sonido tan infrecuente que parecía un milagro, había empezado a florecer en el jardín bajo la paciente mirada de Leonor. Y don Alejandro, desde la distancia de sus sombras, observaba. No hablaba, no se acercaba, pero en sus ojos ya no había solo invierno, sino una tormenta de desconcierto, y una curiosidad que no se atrevía a nombrar. La casa, aunque todavía triste, parecía respirar de nuevo, un leve y casi imperceptible hálito de vida. Pero la paz es un bien escaso en las almas atormentadas, y el mundo exterior no tarda en reclamar sus deudas. Una tarde, cuando el sol teñía de oro viejo las piedras de la hacienda, el silencio fue desgarrado. No por el traqueteo de una carreta de labranza, sino por el galope decidido de 4 caballos de pura raza, cuyo ritmo marcial anunciaba la llegada no de un visitante, sino de un poder. Un carruaje de lacado negro y escudos de plata se detuvo ante la entrada principal con una precisión arrogante. Don Alejandro, que había sido advertido por un sirviente, esperaba ya en el umbral, su semblante más tenso y severo que nunca. Leonor, que leía con Andrés en un rincón del salón, sintió una opresión en el pecho, un presentimiento frío que le erizó la piel. Doña Isabel de Valcárcel no llegó, irrumpió, descendió del carruaje como una reina que toma posesión de su feudo. Su vestido, de un terciopelo azul noche que absorbía la luz, susurraba promesas de lujo y poder a cada paso. Un collar de perlas, frías y perfectas, rodeaba su cuello altivo, y su rostro era de una belleza marmórea, impecable y carente de toda calidez. Su mirada no observaba sino que tasaba, calculando el valor de cada objeto, de cada sombra, de cada alma. Alejandro, dijo, ofreciéndole una mano enguantada que él apenas rozó con sus labios en un gesto de calculada cortesía. Su voz era como el tintineo de un cristal fino, clara pero cortante. Él la condujo al interior, y el eco de sus pasos resonó con una autoridad que empequeñecía el recuerdo de los de Leonor. Fue entonces cuando la mirada de doña Isabel cayó sobre la institutriz y el niño, acurrucados en la penumbra del salón. Se detuvo en seco, y una fina ceja se arqueó con un desdén apenas velado. No se dirigió a Leonor. Se dirigió a don Alejandro, pero sus ojos gélidos permanecieron fijos en ella, recorriendo su sencillo vestido oscuro, su pelo recogido sin adornos, sus manos desnudas sobre el libro. Ah, la institutriz, sentenció, y la forma en que pronunció aquellas palabras, convirtió el título en un insulto, en un muro invisible que la separaba de su mundo. Espero que sea competente. Andrés necesita una mano firme, no sentimentalismos. Leonor sintió un rubor de humillación quemarle las mejillas, pero mantuvo la espalda recta y la mirada serena, aunque por dentro un vendaval de emociones la sacudía. Andrés, percibiendo la hostilidad en el aire, se aferró a su falda, buscando refugio en la única fuente de calor que había conocido en mucho tiempo. Doña Isabel ignoró por completo al niño. Su atención se centró de nuevo en Leonor, su voz bajando a un susurro condescendiente, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Y espero que entienda cuál es su lugar. Esta casa pronto tendrá una señora, y yo no tolero la familiaridad del servicio. Cada palabra fue un alfiler de hielo clavándose en el corazón de Leonor. Pero lo que más dolió, no fue el veneno en la voz de doña Isabel, sino el silencio de don Alejandro. Él permaneció inmóvil a su lado, su mandíbula tensa, su rostro una máscara impenetrable. No la defendió. No dijo una sola palabra para mitigar la humillación. Su silencio fue una aquiescencia, un sacrificio de la dignidad de ella en el altar de sus propias ambiciones. En ese instante, Leonor comprendió. Ella no era más que una herramienta, una pieza en el complejo tablero de la vida de don Alejandro, una pieza que él estaba dispuesto a sacrificar para conseguir a su reina. Y mientras doña Isabel de Valcárcel se apartaba con un gesto de triunfo, dejando tras de sí una estela de perfume caro y desprecio, Leonor se sintió más huérfana y más sola que nunca, no en una casa vacía, sino en una llena de una presencia que amenazaba con extinguir la pequeña llama que ella con tanto esmero había intentado reavivar. El veneno de las palabras de doña Isabel se había quedado flotando en el aire de la promesa, una niebla fría que parecía adherirse a las paredes y a los corazones. Leonor se había replegado sobre sí misma, su dignidad herida era un manto que llevaba con una elegancia silenciosa. El silencio de don Alejandro durante aquella humillación había sido más cortante que cualquier insulto, un abismo que ahora se abría entre ellos, más profundo y oscuro que antes.
Pero la ausencia, como la tierra yerma, a veces clama por una semilla. Y fue en la soledad de la noche, en el santuario de cuero y papel que era la biblioteca, donde la primera fisura apareció en el muro de hielo. Leonor buscaba refugio entre los libros, sus únicos compañeros leales, cuando sintió una presencia. Él había entrado sin hacer ruido, una sombra entre las sombras. Permaneció de pie junto a la puerta observándola. Leonor sintió su mirada sobre ella, y un escalofrío le recorrió la espalda, pero no levantó la vista de la página. Doña Isabel valora las apariencias por encima de todo, dijo él finalmente, su voz un murmullo grave en la quietud de la sala. No era una disculpa, pero era algo. Era el reconocimiento de una injusticia. Leonor alzó por fin los ojos. A la luz temblorosa de un único candil, la dureza de su rostro parecía haberse atenuado. Su mirada no era la de un patrón a una empleada sino algo más profundo, un atisbo de reconocimiento, quizás de un incipiente remordimiento. Un silencio denso cayó entre ellos, un silencio en el que 1000 palabras no dichas luchaban por nacer. Ella simplemente asintió, una vez, y volvió a su libro, pero el corazón le latía con una fuerza desbocada. Fue así como comenzaron los encuentros. No eran citas, ni confesiones, sino frágiles treguas en la guerra silenciosa, que ambos libraban contra sus propios fantasmas. Don Alejandro, en su torpe intento por cortejar a la dama de la alta sociedad, se vio enfrentado a su propia aridez. No sabía de poesía, no entendía de sutilezas. Y en la desesperación de su ineptitud, una noche, la convocó a su despacho. El despacho era su fortaleza, un lugar masculino de maderas oscuras y mapas de sus tierras. Verla allí, sentada frente a él, con su sencilla dignidad, era una anomalía, una flor silvestre creciendo en la grieta de una roca. Sobre la mesa, un papel de carta en blanco era un campo de batalla. Él sostenía la pluma con la misma firmeza con que sostenía las riendas de un caballo, pero su mano estaba inmóvil. No sé qué decir, admitió, y en esas 4 palabras Leonor escuchó la primera verdadera rendición de aquel hombre orgulloso. Ella no le ofreció soluciones, sino un camino. ¿Qué admira en ella, señor?, preguntó con suavidad. Y mientras él hablaba de alianzas, de estatus, de una belleza fría como la de una estatua, Leonor traducía, convertía el cálculo en devoción, la ambición en anhelo. Su voz era un susurro que guiaba la pluma de él, tejiendo con hilos de su propia alma un manto de amor para que otra mujer lo vistiera. Una de aquellas noches, mientras ella señalaba una frase en el papel, sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz, la piel de él áspera por el trabajo, la de ella suave por la costumbre del bordado. Una corriente eléctrica, breve pero intensa, los paralizó a ambos. El tiempo se suspendió en aquel roce accidental. Ambos retiraron la mano como si la página ardiera, y ninguno de los dos se atrevió a levantar la mirada, pero el aire en la habitación se había vuelto denso, cargado de una tensión nueva y peligrosa. Los vislumbres de su vulnerabilidad se hicieron más frecuentes. Una tarde, él la encontró en el jardín abandonado, junto a un rosal blanco que se negaba a morir. Andrés dormitaba a su lado, sobre una manta. Don Alejandro se detuvo a cierta distancia, observando la escena. A mi difunta esposa, comenzó él, su voz extrañamente despojada de su habitual dureza, le gustaba sentarse aquí al atardecer. Decía que las rosas blancas guardaban la última luz del día. Fue la primera vez que la mencionaba. Leonor sintió el peso de aquella confesión, el dolor antiguo que aún sangraba. No dijo nada. No había nada que decir. Simplemente se giró hacia él, y le ofreció el regalo de su silencio compasivo, una comprensión muda que valía más que cualquier palabra de consuelo. Y él, por primera vez, sostuvo su mirada sin hostilidad, permitiéndole ver, solo por un instante, la inmensa soledad que habitaba tras sus ojos oscuros. La conexión se sellaba cada noche, en el secreto del despacho, sobre el papel de carta destinado a doña Isabel. Él ya no hablaba de alianzas. Guiado por las preguntas de Leonor, empezaba a describir a la mujer de sus sueños. Hablaba de una fortaleza que se esconde tras una apariencia frágil, de una dignidad que no necesita joyas para brillar, de una gentileza capaz de amansar a las bestias más salvajes. Y mientras dictaba aquellas palabras, don Alejandro se detuvo en seco, levantó la vista del papel y sus ojos se encontraron con los de Leonor. En ese instante, la imagen de doña Isabel de Valcárcel, con toda su riqueza y su belleza, se desvaneció por completo.
porque la mujer que estaba describiendo, la mujer que sin saberlo había empezado a amar, no estaba en un lejano salón de la capital. Estaba allí, sentada frente a él, con los ojos llenos de una melancolía que él apenas empezaba a comprender. Se miraron, y en aquel silencio cargado, el mundo se detuvo. Él vio en ella el alma que había vertido en sus cartas. Ella vio en él la confusión de un hombre que se enamora del reflejo y no del espejo. Un anhelo profundo, doloroso y prohibido, vibró entre ellos. Don Alejandro se levantó bruscamente, el ruido de la silla al raspar el suelo rompiendo el hechizo. La frialdad regresó a su rostro, como una máscara que se ajusta a toda prisa. Sin decir una palabra más, le dio la espalda y salió del despacho, dejándola sola con una carta de amor que latía con el corazón de ella, pero que llevaba la firma de él y el nombre de otra. La huida de don Alejandro del despacho había dejado un eco de pánico y revelación. El aire entre ellos se había vuelto quebradizo, cargado con la electricidad de lo que ambos habían descubierto en los ojos del otro. Los días que siguieron fueron un tormento de cortesía forzada y miradas esquivas. Él la evitaba, encerrándose en sus dominios con una ferocidad renovada, como si el contacto con ella pudiera quemarle. Y Leonor por su parte sentía el peso de su propio corazón como una piedra en el pecho. Un corazón que había enseñado a amar a un hombre para entregárselo a otra. Una tarde, buscando un respiro de la atmósfera asfixiante de la casa, Leonor se refugió en el jardín abandonado. El rosal blanco, tenaz y solitario, había ofrecido una nueva flor, un milagro de pureza en medio de la desolación. Mientras sus dedos rozaban con delicadeza un pétalo, suave como la seda, sintió sus pasos a sus espaldas. No se giró. Sabía que era él. El silencio que traía consigo era distinto. Ya no era una armadura, sino una herida abierta. Permaneció a su lado durante un largo rato, ambos con la vista fija en la rosa blanca. El sol del atardecer teñía el mundo de una melancolía dorada. Se llamaba Sofía, dijo él, y su voz, despojada de toda defensa, sonó extraña, como la de un hombre que habla en sueños. Leonor sintió una punzada en el alma. Era la primera vez que oía el nombre de la difunta señora de la casa. Él no la miró. Sus ojos estaban perdidos en un recuerdo tan vívido que casi podía tocarse. Esta casa no siempre fue así. Con ella había luz, había música. Andrés reía entonces, ¿sabe? Reía por cualquier cosa. Hizo una pausa, y un nudo se formó en su garganta, visible incluso en la penumbra. Ella amaba este rosal. Murió aquí mismo, en este jardín. Un caballo se desbocó. Yo estaba demasiado lejos. Solo pude verla caer. La confesión cayó en el silencio del jardín con el peso de una lápida. No era solo la historia de una muerte, era la anatomía de su culpa. El invierno en sus ojos no era por la pérdida sino por la impotencia, por el recuerdo de haber visto cómo se le arrebataba la luz, sin poder hacer nada. Había sellado el ala oeste de la casa, los aposentos que compartieron, convirtiéndolos en un mausoleo al que ni él mismo se atrevía a entrar. Vivía en una tumba junto a otra tumba. Leonor se giró lentamente hacia él. Vio el tormento desnudo en su rostro, la vulnerabilidad de un hombre fuerte quebrado por dentro. No había en la mirada de ella ni un ápice de lástima, pues la lástima empequeñece, y él, en su dolor, se le antojaba inmenso. Lo que le ofreció fue algo mucho más raro y precioso, una compasión silenciosa, un entendimiento profundo que no necesitaba palabras para sanar. Con un gesto lento, casi reverencial, alargó la mano y cortó la única rosa blanca del rosal. La sostuvo por un instante, y luego, sin decir nada, se la ofreció. No era una flor, era un perdón, era el permiso para recordar sin que el recuerdo fuera solo dolor. Don Alejandro la miró, primero a la flor y luego a los ojos de ella. Sus dedos, al tomarla, rozaron los de Leonor. Esta vez, ninguno apartó la mano. El contacto se prolongó, un puente frágil sobre un abismo de pena. Vio en los ojos de ella el reflejo de su propia alma, pero sin la amargura, sin el hielo, vio un refugio. Él no dio las gracias. Las palabras habrían profanado la santidad de aquel momento. Simplemente, sostuvo la flor y asintió, una única vez. En aquel gesto mudo, le entregó la llave de su dolor, y ella la aceptó, convirtiéndose no ya en su empleada, sino en la guardiana de su secreto más profundo. El vínculo entre ellos quedó sellado, no con promesas ni con caricias, sino con el peso compartido de un alma. Y en la quietud del jardín moribundo,
Ambos supieron que algo irreversible acababa de suceder, algo tan peligroso y tan vital como la única rosa blanca que florecía en mitad del invierno. La rosa blanca, que don Alejandro ahora guardaba prensada entre las páginas de un libro en su despacho, se había convertido en un secreto compartido, un juramento mudo. Pero un vínculo forjado en la penumbra es una afrenta para quienes viven bajo la luz implacable de la sociedad. Y doña Isabel de Valcárcel era una criatura de esa luz, una que no toleraba las sombras en las que no podía reinar. Percibía la conexión entre ellos, no con la razón, sino con el instinto helado de una depredadora que siente el calor de una presa que no es suya, y decidió que aquella amenaza, por humilde que fuera, debía ser extinguida. La ocasión se presentó bajo la apariencia de una tarde de té. Doña Isabel, asumiendo ya su papel de futura señora de la promesa, había convocado a un puñado de familias vecinas, tejiendo una red de alianzas y exhibiendo su poder sobre el dominio de don Alejandro. El gran salón, habitualmente dormido bajo sábanas blancas, fue forzado a despertar. Se sirvió el té en porcelana fina, y la conversación, un murmullo insustancial sobre sequías y herencias, flotaba en el aire como polvo de oro. Leonor había sido requerida, no como invitada, sino como un accesorio más de la casa. Su tarea era velar por Andrés, quien, pálido y silencioso, soportaba el escrutinio de los extraños aferrado a la mano de su institutriz. Ella permanecía de pie junto a la ventana, un discreto espectro de luto en un rincón, intentando hacerse invisible. Pero la mirada de doña Isabel la encontró, y en sus ojos azules y gélidos, Leonor vio la premeditación de un ataque. Sucedió cuando don Alejandro, incómodo y distante en su propio hogar, dejó que su mirada se desviara por un instante hacia el rincón donde ella se encontraba. Fue un gesto fugaz, una pregunta silenciosa, un anhelo de encontrar en el rostro de Leonor la paz que aquel salón le negaba, y ella le respondió con una levísima inclinación de cabeza, un gesto de comprensión, que fue, para doña Isabel, una declaración de guerra. La voz de la prometida cortó el aire, cristalina y afilada. Hablando de legados, dijo, interrumpiendo una conversación sobre tierras, pero con la vista fija en Leonor. El mayor legado es la cultura, la poesía, por ejemplo. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad. Declamó los versos con una perfección estudiada, y luego, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, se volvió hacia ella. Usted, señorita de la Vega, que se dedica a las letras, seguramente podrá ilustrarnos. ¿Quién es el autor de tan sentidas palabras? Un silencio denso cayó sobre el salón. Todas las miradas se clavaron en Leonor. La pregunta no era una invitación, era un desafío, una trampa diseñada para humillarla. Era un recordatorio público de su condición de empleada, cuya educación se ponía en tela de juicio ante la aristocracia. Un calor abrasador subió por el cuello de Leonor, pero su rostro permaneció sereno. Sintió el pequeño cuerpo de Andrés tensarse a su lado. Enderezó la espalda, y su voz, aunque suave, resonó con una claridad inesperada en la quietud de la sala. Espronceda, señora. José de Espronceda, en su Canción del Pirata, no añadió más. No había arrogancia en su respuesta, solo la verdad desnuda. La sonrisa de doña Isabel se tensó, una fina línea de disgusto. La compostura de Leonor la había desarmado, pero no la había vencido. Vaya, qué sorpresa, siseó con una dulzura venenosa. Una mente tan cultivada para una posición tan modesta. Hizo una pausa, permitiendo que el insulto calara hondo en todos los presentes. Luego, dirigió su mirada a don Alejandro, quien permanecía rígido como una estatua. Hay que tener cuidado, Alejandro, a veces las personas que leen demasiado olvidan cuál es su lugar. El ataque era ahora directo, brutal, ya no era una prueba, sino una sentencia. El murmullo de la conversación se extinguió por completo. El único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea. Leonor sintió como si el aire le fuera arrancado de los pulmones, pero mantuvo la barbilla alta. Su dignidad como único escudo contra aquella crueldad. Su mirada no suplicó, no desafió, simplemente esperó. Y en ese silencio eterno, esperó a don Alejandro. Vio la lucha en su interior, la mandíbula apretada hasta el dolor, el puño cerrado a su costado, la tormenta que se desataba tras la máscara impasible de su rostro. Vio el impulso de defenderla, batallar contra el peso de las convenciones, contra el compromiso adquirido, contra el futuro de su hacienda. Y lo vio perder. Don Alejandro no dijo nada. Su silencio fue un eco ensordecedor,
Una traición que resonó en el corazón de Leonor con la fuerza de un golpe físico. Con una calma que le costó hasta la última fibra de su ser, Leonor hizo una leve reverencia. «Si me disculpan», dijo, su voz un hilo firme en la tensión asfixiante. «Es hora de que el niño se retire». Tomó la mano de Andrés, que se aferró a ella como a un ancla en medio de la tempestad, y se dio la vuelta. Mientras se alejaba, con la espalda recta y el paso firme sobre el mármol frío, sintió la sonrisa triunfante de doña Isabel a su espalda como una quemadura. No miró atrás. Sabía que si lo hacía, la fortaleza que con tanto esmero había construido se derrumbaría en un mar de lágrimas. Abandonó el salón, dejando atrás el sonido incipiente de las risas que volvían a nacer, y comprendió que el hombre al que había enseñado a sentir, la había sentenciado a no hacerlo nunca más. El eco de sus pasos sobre el mármol fue el único sonido que se atrevió a desafiar el silencio del salón. Cada paso era una batalla contra el temblor de sus rodillas, un esfuerzo titánico por mantener la espalda erguida mientras sentía el peso de todas aquellas miradas, frías y juzgadoras, clavadas en ella. Leonor no huyó, se retiró. Atravesó el umbral del gran salón, y se adentró en la penumbra del vestíbulo, llevándose consigo al pequeño Andrés, cuya mano apretaba la suya con una fuerza desesperada. El portazo de su dignidad herida no fue un estruendo, sino el clic suave de un cerrojo cerrándose en su alma. En el salón, el silencio se quebró, no para dar paso a la normalidad, sino a algo peor. El murmullo condescendiente, la risa ahogada, el veredicto de una sociedad que se deleitaba en la humillación de los humildes. Doña Isabel de Valcárcel saboreó su victoria. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios, mientras recibía las miradas cómplices de sus invitados. Había restablecido el orden, había puesto a la advenediza en su lugar. Pero entonces, una voz resonó en el salón. No fue un grito, sino un trueno contenido, grave y profundo, que hizo vibrar hasta la última copa de cristal. «¡Basta!». La palabra pronunciada por don Alejandro cayó como una losa sobre la frivolidad del momento. Todo el mundo se giró hacia él. Ya no era una estatua de hielo. La máscara de indiferencia se había hecho añicos, y en su lugar había una furia fría, una determinación de acero que nadie en aquella sala, y menos que nadie doña Isabel, había visto jamás. Se levantó de su asiento, su imponente figura dominando el espacio, no miró a sus invitados. Sus ojos, oscuros y llameantes, se clavaron en los de su prometida con una intensidad que la hizo retroceder un paso. «Usted pregunta, señora, ¿cuál es el lugar de la señorita de la Vega?», comenzó, su voz vibrando con una calma aterradora. «Permítame que se lo aclare. Su lugar está donde habita la decencia, la inteligencia y una dignidad que no necesita de títulos ni de joyas para brillar». Un lugar, hizo una pausa, y cada sílaba fue un golpe, al que su crueldad, disfrazada de ingenio, jamás le dará acceso. El escándalo fue un jadeo colectivo. El aire se volvió irrespirable. Doña Isabel palideció, su belleza marmórea resquebrajada por la incredulidad y la furia. Abrió la boca para responder, para aniquilarlo con su desprecio, pero él no se lo permitió. Don Alejandro dio un paso al frente, rompiendo la distancia entre ellos, su mirada nunca abandonando la de ella. «He tolerado su arrogancia. He guardado silencio ante su desdén. He confundido la ambición con la fortaleza y la belleza con la bondad. Pero no voy a tolerar que humille, en mi propia casa, a la única persona que ha traído algo de luz a estas paredes». Y entonces, ante el asombro de toda la élite de la comarca, pronunció la sentencia que sellaría su destino. «Este compromiso, doña Isabel, ha sido un error. Un profundo y lamentable error. Le ruego que considere que nunca ha existido. No había negociación posible, no había espacio para la duda. Era una ejecución pública, no de Leonor, sino de su propio futuro, de sus alianzas, de todo lo que la sociedad esperaba de él». Doña Isabel, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Su rostro era una máscara de odio puro. Sin esperar respuesta, sin dirigir una sola mirada más a sus atónitos invitados, don Alejandro se dio media vuelta y caminó con paso firme hacia la puerta por la que Leonor había desaparecido. No la siguió para consolarla, sino para unirse a ella. Al cruzar el umbral, dejando atrás el murmullo escandalizado y el rostro descompuesto de la mujer que iba a ser su esposa, estaba declarando la guerra. Había elegido su bando, y su reino ya no era aquella hacienda ni sus tierras, sino el frágil y silencioso mundo que aquella institutriz de luto había construido en el corazón de su invierno.
El estruendo del portazo social que don Alejandro había provocado no se disipó. Se convirtió en un silencio denso y expectante, una onda expansiva que viajó más rápido que cualquier caballo por los caminos de la comarca. La noticia del compromiso roto, de la humillación pública de los Valcárcel, era una brasa que amenazaba con incendiarlo todo. Él encontró a Leonor en la biblioteca, el único refugio que ambos conocían. Ella estaba de pie junto a la ventana, mirando la noche sin verla, su figura menuda envuelta en una soledad que a él le pareció insoportable. No había lágrimas en su rostro, solo una quietud devastada, la calma que sigue a la peor de las tormentas. Él no se atrevió a tocarla, ni a hablar. Simplemente se quedó en el umbral, y en la distancia que los separaba, un puente de reconocimiento y de pánico se tendió entre sus almas. Él había dinamitado su mundo por ella, y ahora ambos estaban a la intemperie, bajo un cielo que prometía un diluvio. La represalia no se hizo esperar. A la mañana siguiente, cuando el rocío aún temblaba sobre las hojas del jardín, un nuevo carruaje, más sobrio y amenazante que el de doña Isabel, se detuvo ante la promesa. De él descendió un hombre mayor, de porte militar y mirada de acero. Era don Ricardo de Valcárcel, el patriarca de la familia, un hombre cuya fortuna se medía en tierras y cuyo poder, en silencios que hacían temblar a sus enemigos. La confrontación tuvo lugar en el despacho de don Alejandro, no hubo gritos. La furia de don Ricardo era un frío polar que helaba la sangre. De pie, junto a su padre, se encontraba doña Isabel, su rostro una máscara de rencor contenido, sus ojos fijos en don Alejandro, con un odio que era casi una caricia. «Has cometido un acto de demencia, Alejandro», sentenció don Ricardo, su voz era el crujido del hielo al romperse. «Has manchado el honor de mi hija y el de mi casa. Esto no es una ofensa personal, es una declaración de guerra comercial. Nuestras familias están unidas por contratos, por deudas, por un futuro que acabas de prender en llamas». El ultimátum era claro, brutalmente simple. «Irás a mi casa, pedirás perdón de rodillas a mi hija. Anunciaremos que todo ha sido un malentendido, una indisposición tuya». Y esa mujer, dijo, escupiendo la palabra como si fuera veneno, esa institutriz, desaparecerá de aquí antes de que se ponga el sol. O te juro por mi nombre que cada cosecha tuya se pudrirá en el campo, y cada trato que intentes cerrar se convertirá en cenizas en tus manos. Don Alejandro escuchó, su mandíbula tensa como la cuerda de un arco. Su mirada se desvió por un instante hacia la ventana, hacia el mundo que se le ofrecía a cambio de un alma. Pero antes de que pudiera responder, doña Isabel dio un paso al frente, su voz, un siseo de seda y veneno. «No es solo su orgullo lo que está en juego, padre. Es su juicio. No comprende la clase de víbora que ha metido en su casa». Se detuvo, creando un silencio dramático que atrapó a los dos hombres. «Anoche, tras el incidente, mi collar de perlas desapareció de mi tocador». La acusación quedó suspendida en el aire, tan pesada y asfixiante como el humo. Don Ricardo miró a su hija, y luego a Alejandro, y una comprensión gélida se dibujó en su rostro. La ofensa ya no era solo un capricho romántico, ahora tenía la forma sórdida de la ambición y el crimen. Leonor fue convocada. Cuando entró en el despacho, sintiendo el frío de las tres miradas clavadas en ella, no comprendió qué sucedía. Vio el rostro lívido de don Alejandro, el desprecio triunfante de doña Isabel, y la mirada inquisidora de aquel desconocido imponente. «Señorita de la Vega», comenzó don Ricardo, su tono era el de un juez dictando sentencia, «mi hija ha perdido una joya de incalculable valor. Un collar de perlas que, curiosamente, llevaba puesto ayer. Nadie más ha tenido acceso a sus aposentos, salvo el servicio, y usted». El mundo de Leonor se detuvo, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. La acusación era tan monstruosa, tan vil, que le robó el aliento. El color huyó de sus mejillas, dejándola pálida como el mármol de una tumba. Miró a don Alejandro, buscando en sus ojos una defensa, un ancla, pero lo que encontró fue la agonía de un hombre atrapado en una red de la que no podía escapar. Creerla a ella era declararse un necio manipulado, creer a los Valcárcel era sentenciarla. «Yo», susurró ella, su voz un hilo a punto de romperse, «yo jamás». Pero las palabras murieron en su garganta. ¿Qué podía decir? Su pobreza era su condena, su falta de nombre, la prueba de su culpabilidad. «Registrad sus aposentos», ordenó doña Isabel con una voz vibrante de falsa indignación, saboreando cada momento de la destrucción de su rival.
Y mientras 2 sirvientes eran enviados a cumplir la orden, Leonor permaneció inmóvil en el centro de la habitación, despojada de todo salvo de su propia y temblorosa dignidad. Ya no se trataba de amor o de desamor. Se trataba de su nombre, de lo único que poseía en el mundo. Levantó la vista y sus ojos, anegados en un dolor mudo, se encontraron con los de don Alejandro. No le suplicaban, le preguntaban: ¿crees que el amor puede vencer a la calumnia? ¿O es solo otra joya que los poderosos pueden permitirse perder? El tiempo se detuvo en el despacho, volviéndose denso y pesado como el plomo. Cada segundo era una eternidad, en la que Leonor sentía el peso de 3 pares de ojos despojándola de todo, hasta de su propio nombre. Su mirada permanecía anclada en la de don Alejandro, una súplica silenciosa, no por su defensa, sino por su fe. Vio en sus ojos oscuros un campo de batalla. El hombre que había empezado a sentir, luchando a muerte contra el hacendado que no podía permitirse la ruina. El regreso de los sirvientes fue un murmullo fúnebre. No necesitaron hablar. La criada, con la cabeza gacha y las manos temblorosas, extendió un pañuelo de lino. Sobre él, como una serpiente de luz helada, descansaba el collar de perlas. Un suspiro de triunfo, agudo y satisfecho, escapó de los labios de doña Isabel. La trampa se había cerrado con una perfección cruel. Don Ricardo de Valcárcel asintió, su rostro era una máscara de severa justicia. No hay más que hablar, sentenció, su voz sellando el destino de Leonor. Pero en ese instante, algo en Leonor se irguió. No fue la ira, ni el miedo, sino una calma gélida, una dignidad forjada en el yunque de una vida de pérdidas. Comprendió que cualquier palabra que pronunciara sería inútil, cualquier lágrima, una concesión a sus verdugos. Vio el tormento en el rostro de don Alejandro, la agonía de un hombre atrapado entre el honor y el abismo, y supo que debía salvarlo de esa elección. Debía salvarlo de sí mismo. Apartó la vista de él, y la dirigió con una serenidad sobrehumana hacia don Ricardo. No hay nada que registrar, señor. Porque no hay nada que encontrar. Luego, con una lentitud deliberada, sus ojos se posaron en don Alejandro, y su voz, aunque apenas un susurro, resonó en el silencio con la claridad de una campana. Le agradezco la oportunidad que me ha brindado en esta casa don Alejandro, pero mi labor aquí ha terminado, le ruego que acepte mi renuncia. No era una súplica, era una abdicación. Estaba sacrificando su reputación, su futuro, su única tabla de salvación para entregarle a él una salida. Le ofrecía su cabeza en bandeja de plata para que él pudiera salvar su hacienda, su nombre, el futuro de su hijo. Don Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su silencio ya no era una vacilación, era una tortura. La mirada de don Ricardo era un hierro candente sobre su nuca, exigiéndole una respuesta, forzándolo a ser cómplice de aquella injusticia para sellar la paz. Y bien, Alejandro, presionó el anciano Valcárcel, ¿vas a dejar que esta ladrona se marche sin más? ¿O vas a impartir la justicia que tu casa y mi honor merecen? El mundo se redujo a esa pregunta. A su lado, la mujer que le había devuelto el alma. Frente a él, el abismo de la ruina. Y en su corazón, el recuerdo de un niño silencioso cuyos ojos eran el espejo de los suyos. Cerró los puños con tal fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Levantó la vista y sus ojos, muertos y vacíos de nuevo, se encontraron con los de Leonor por última vez. «Váyase», dijo. La palabra fue un golpe seco, el sonido de algo que se rompe para siempre. No hubo más. No hubo una disculpa, ni un lamento. Solo esa orden, desnuda y brutal, que la desterraba de su vida y la condenaba al oprobio. Leonor no se inmutó. Asintió una sola vez, una leve inclinación de cabeza, que fue el acto final de su servicio y el epitafio de su amor. Hizo una reverencia casi imperceptible, y se dio la vuelta. Mientras caminaba hacia la puerta, su espalda recta era la de una reina destronada que abandona su reino en llamas. No miró atrás. Sabía que el hombre al que dejaba en aquel despacho, ya no era el que ella había amado. Era solo la cáscara vacía, el hacendado de la promesa, un hombre que había elegido el invierno eterno. Y cuando la puerta se cerró tras ella con un sonido suave y definitivo, don Alejandro se quedó inmóvil, escuchando el eco de sus propios pasos alejándose por el corredor de su vida. El hielo que ella había empezado a derretir regresó con la furia de un glaciar, congelando su corazón en un bloque de remordimiento y soledad más profundo y amargo que nunca.
Había salvado su hacienda, pero acababa de perder su alma. La puerta se había cerrado, y con ella, el último hálito de vida que se había atrevido a anidar en los fríos corredores de la promesa. El silencio que regresó no fue el de antes. No era la quietud de una pena antigua y resignada. Era un silencio nuevo, un silencio necrótico, el de un cuerpo del que se ha arrancado el alma. Los sirvientes se movían como espectros por la casa, susurrando en los rincones, sus miradas cargadas de una compasión que no se atrevían a expresar, y de un juicio que don Alejandro sentía como un hierro candente sobre su piel. Él había salvado su fortuna. El pacto con los Valcárcel se mantenía, frágil y envenenado pero en pie. Sin embargo, cada rincón de la hacienda se había convertido en un eco de su ausencia. La biblioteca olía a su recuerdo, el jardín parecía haber envejecido un siglo en una sola noche y el rosal blanco despojado de su única flor parecía un esqueleto que lo acusaba en silencio. Pero la verdadera medida de su pérdida no estaba en los salones vacíos sino en el piso de arriba. Andrés se había apagado. El niño, que había comenzado a abrirse al mundo como una flor temerosa bajo el sol de Leonor, se había cerrado de nuevo en un capullo de silencio impenetrable. Se negaba a comer, pasaba las horas sentado junto a la ventana de su cuarto, con el gastado libro de cuentos sobre su regazo, sus pequeños dedos trazando las letras que ya no tenían voz. Una noche, una fiebre silenciosa se apoderó de su frágil cuerpo. El médico, un hombre anciano y sabio, visitó la hacienda, y tras examinar al niño, meneó la cabeza con una gravedad solemne. «No hay mal en sus pulmones, ni en su sangre, señor», dijo, dirigiendo a don Alejandro una mirada que era a la vez un diagnóstico y una acusación. «El niño padece de melancolía, su alma se ha enfermado de tristeza». Aquellas palabras fueron el golpe de gracia. De pie, junto a la cama de su hijo, viendo la piel pálida y febril, escuchando la respiración superficial que era apenas un hilo de vida, don Alejandro se vio a sí mismo. Vio la misma enfermedad, la misma ausencia, el mismo invierno que él había cultivado durante años, y que ahora amenazaba con llevarse a su único hijo. La fiebre que ardía en la piel del niño era el reflejo del hielo que quemaba su propio corazón. Y entonces, la epifanía. No fue un pensamiento, sino un cataclismo, un relámpago de claridad dolorosa que desgarró la noche de su alma. Vio con una lucidez insoportable la cadena de sus errores. Vio el rostro de Leonor, su dignidad inquebrantable mientras aceptaba una condena que no merecía para salvarlo a él. Comprendió que no la había desterrado a ella, se había desterrado a sí mismo de la única posibilidad de redención. Había elegido las cenizas de un honor vacío sobre el fuego vivo que ella había encendido en su interior. Había vendido su alma por un puñado de tierra estéril y un apellido sin mancha. Un sollozo seco, un sonido áspero y desconocido, brotó de su garganta. Se arrodilló junto a la cama de su hijo, tomó la pequeña mano inerte entre las suyas, y la apretó contra su frente. Ya no era el hacendado, ni el patrón. Era solo un hombre quebrado, enfrentado al abismo de su propia cobardía. Y en ese abismo, encontró una única y desesperada certeza. Leonor. Ella no era el problema, era la cura. Se levantó con una determinación que no había sentido en años. Una fuerza nueva, nacida de la más pura desesperación, recorrió sus venas. Salió de la habitación y, sin detenerse a pensar, sin dar explicaciones a nadie, bajó las escaleras de dos en dos. Atravesó el vestíbulo, su figura, una tormenta de movimiento en la casa muerta. No llamó a ningún mozo. Fue él mismo a las caballerizas. El olor a heno y a cuero llenando sus pulmones con el primer aire limpio que respiraba en días. Ensilló a su semental negro, el animal más fuerte y salvaje de su cuadra, sus manos moviéndose con una urgencia febril. No llevaba equipaje, no tenía un plan, solo un nombre grabado a fuego en su mente. Al montar, el caballo piafo con acento agudo, sintiendo la tormenta en el alma de su amo. Don Alejandro espoleó al animal y salió de la promesa al galope, dejando atrás la promesa rota, el pacto envenenado, y la tumba de piedra que había sido su hogar. Cabalgaba bajo la luna, no como un hacendado que inspecciona sus tierras, sino como un penitente en una peregrinación desesperada. No sabía a dónde iba, si al pueblo del que ella vino, a un convento perdido o a las frías calles de la ciudad. No importaba. La búsqueda de Leonor era por fin la búsqueda de sí mismo. Y no se detendría hasta encontrarla.
o hasta perderse para siempre en el intento. El galope del semental negro fue una plegaria desesperada lanzada contra el silencio de los campos de Castilla. Don Alejandro cabalgó durante días, guiado por una urgencia que era a la vez penitencia y expiación. Preguntó en posadas polvorientas, en mercados bulliciosos, siguiendo el rastro casi borrado de una mujer sola, sin nombre y sin fortuna. La buscaba no como un patrón busca a una sirvienta, sino como un náufrago busca la única orilla que puede salvarlo. Y finalmente, en un pequeño pueblo acurrucado en el regazo de unas colinas olvidadas, la encontró. No estaba en una mansión, ni en un convento. La halló en una humilde habitación de una casa de caridad, un espacio apenas amueblado con una mesa, un par de bancos y un rayo de sol que se filtraba por una ventana sin cortinas. Allí, con su sempiterno vestido oscuro, más gastado pero igual de digno, Leonor enseñaba a leer a un puñado de niños huérfanos. Su voz era la misma melodía suave que había mecido el silencio de la promesa, pero en su rostro había una nueva melancolía, la sombra de una herida que aún no había cicatrizado. Él se detuvo en el umbral, su figura grande y desaliñada por el viaje era una interrupción violenta en la paz de aquella escena. El polvo del camino cubría sus botas, su barba de varios días ensombrecía su rostro y en sus ojos habitaba una desesperación tan profunda que era casi una locura. Los niños callaron. Y Leonor, al levantar la vista, se quedó paralizada. El libro que sostenía se deslizó de sus dedos y cayó al suelo con un sonido sordo. Su corazón se detuvo, y luego comenzó a latir con la furia de un pájaro enjaulado. Él no dijo nada. Solo la miró, y en esa mirada ella vio todo. La culpa, el remordimiento, la ruina de un hombre que lo había perdido todo al intentar conservarlo. Con un gesto de su mano, él indicó a los niños que salieran, y ellos, asustados por la intensidad que emanaba de aquel extraño, huyeron en silencio. Se quedaron solos. El aire se llenó con el peso de todo lo no dicho, de la traición, del dolor, de un amor que había nacido para morir. Fue él quien rompió el silencio. Avanzó un paso, y luego otro, hasta quedar frente a ella. Y entonces, el orgulloso hacendado de la promesa, el hombre que jamás había doblado la rodilla ante nadie, cayó de hinojos, sobre el modesto suelo de madera. «Perdóname», susurró, y su voz se quebró en un sollozo seco que le desgarró el alma. «Leonor, perdóname». Levantó la vista, y ella vio por primera vez lágrimas, en aquellos ojos oscuros. «Fui un cobarde. Un necio. Permití que mi orgullo y mi miedo destruyeran lo único puro que ha entrado jamás en mi vida. El collar, yo sabía que era una mentira. Lo supe en el mismo instante en que ella lo dijo, pero el terror a la ruina, a perderlo todo, me cegueó con acento agudo, y en mi ceguera, te sacrifiqué». Ella permaneció inmóvil, escuchando, su rostro una máscara de dolor contenido. Cada palabra de él era un bálsamo y una nueva herida. «He vuelto», continuó él, su voz un ruego desesperado, «porque sin ti, la promesa ha muerto. Mi hijo, Andrés se apaga, Leonor. Se consume en la misma tristeza que a mí me devoraba antes de que tú llegaras, pero no he venido solo por él, he venido por mí». Se aferró al borde de la falda de ella, su tacto una súplica febril. Aquellas cartas, la mujer que describía, la inteligencia, la fortaleza, la bondad capaz de traer la luz a las sombras, nunca fue ella, siempre fuiste tú. Me enamoré de tu alma sin darme cuenta, y cuando lo comprendí, ya era demasiado tarde. Te entregué a otra, y al hacerlo, me sentencié a mí mismo. Se puso en pie, pero no se irguió con arrogancia, sino con la vulnerabilidad de un hombre que se ofrece por completo. Tomó las manos de ella entre las suyas, frías como el hielo. «No te pido que vuelvas como institutriz. Te ruego que vuelvas como mi esposa. Como la señora de la promesa. No para servirme, sino para salvarme. Para salvar a mi hijo. Para que me enseñes a vivir de nuevo. Cásate conmigo, Leonor. Devuélveme el alma que perdí el día que te dejé marchar». Y allí, en la humildad de aquella habitación, rodeados por el eco de sus corazones rotos, Leonor lo vio. Vio al hombre desnudo tras la armadura, el alma herida que ella había vislumbrado en la penumbra. Y en sus lágrimas, encontró la absolución que ambos necesitaban. Años después, el sol que entraba por los ventanales de la promesa, ya no era un visitante tímido, sino el dueño de la casa.
Las sábanas blancas habían desaparecido para siempre, y en su lugar, el aire vibraba con el sonido de la vida. Se oían risas en los corredores, las risas de un Andrés ya crecido, que corría por el jardín persiguiendo a una niña pequeña de cabellos oscuros, y los ojos vivaces de su madre. En el jardín, junto a un rosal blanco que ahora florecía con una abundancia casi milagrosa, don Alejandro rodeaba con su brazo a Leonor. Ya no había sombras en el rostro de él, solo la paz serena de un hombre, que ha encontrado su hogar. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, su vientre redondeado por la promesa de una nueva vida. Ya no era la institutriz, ni una huérfana sin nombre. Era Leonor de la Vega de Mendoza, la mujer que había demostrado que la verdadera nobleza no reside en la sangre, sino en la fortaleza del espíritu. Juntos, contemplaban a sus hijos jugar, un testimonio vivo de que el amor, cuando es verdadero, no entiende de clases ni de fortunas. Es una fuerza capaz de hacer florecer el más yermo de los inviernos. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe la palabra **esperanza ** en los comentarios. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que podrían gustarte.